¿Qué tal, familia? Qué gusto y qué alegría poder estar aquí juntos. El día de hoy vamos a seguir estudiando el maravilloso Sermón del Monte. ¿Alguien aquí está contento? Y damos la bienvenida a las personas que se están conectando en nuestro canal de YouTube. Qué bendición, gracias por tu atención. Quédate hasta el final porque sé que Dios hablará a nuestras vidas de una manera muy especial. ¿Alguien lo cree? Dice Mateo 5, del 1 al 6. Viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y el versículo que vamos a estudiar el día de hoy: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios, ponemos este tiempo en tus manos, abrimos nuestra mente, nuestro corazón. Háblanos, creemos que tu palabra es la palabra de vida. Queremos consumirla, queremos saborearla, y que nos dirijas y nos indiques cuál es el camino que hay que seguir. Y todos decimos amén. Puedes ocupar tu lugar. El título del día de hoy es El Camino Olvidado. Hace algún tiempo leí un libro que, si te gusta la lectura, te lo recomiendo. Está en Kindle, está en Amazon. El libro se llama Caminos Olvidados y me gusta mucho cómo habla este libro acerca de las bases, volver a las bases, volver a lo esencial, volver a repensar las cosas para ver qué está ahí de más, qué nos hemos desviado, y volver a recordar el por qué hacemos las cosas y para quién las hacemos. Esta serie se llama De regreso a las bases. Camino olvidado. Bienaventurados, otra palabra, felices, benditos, los que tienen hambre y sed de justicia. Recuerden, la primera vez que estuvimos hablando de este tema era: bienaventurados, felices los pobres en espíritu. La pobreza espiritual quiere decir que reconoces que necesitas a Dios. ¿Recuerdan esa parte? La siguiente: bienaventurados los pobres, los que lloran, porque serán consolados. Al reconocer que necesitas a Dios, te das cuenta de tu condición y te quebras, te quebrantas, ¿no? Cómo Dios me ama a pesar de lo que digo, hago y pienso. Así de bueno es el Señor. Y ese reconocer que Dios te ama a pesar de tu condición, te quiebra y lloras. La semana pasada miramos bienaventurados los mansos, los que son de un carácter templado como Jesús, los que son humildes. Dios los bendice. Y el día de hoy vamos a estar estudiando bienaventurados, benditos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Alguien aquí alguna vez ha tenido mucha hambre? Está interesante, ¿no? Cuando tienes mucha hambre, está medio... Yo a veces que salgo de la oficina, y si salgo yo después de cierta hora, sé que voy a durar un poco más tiempo en el tráfico de lo normal, pero como todo buen esposo que ya tiene calculados los tiempos, le voy diciendo a mi esposa casi con el minuto que voy a llegar, porque sé que la comida va a estar lista y traigo mucha hambre, ¿no? ¿Alguna vez aquí alguien ha tenido mucha sed? ¿Qué se siente cuando tienes sed? Ni cuando tienes, ¿verdad que cuando tú tienes mucha hambre y hay ¿cuál es tu comida favorita? No sé, sopes, pozole, que digan algo por ahí, no sé cuál sea tu comida favorita, pero imagina que tienes mucha hambre, demasiado, tienes quizás un día o dos sin comer y hay un plato de tu comida favorita. ¿Verdad que alguien no te tiene que decir, come? No, tú por el hambre que tienes, tú comes, ¿no? De la misma manera, imagina que tienes una sed que no puedes con ella y llegas al lugar donde por fin vas a llegar y hay una buena Coca-Cola de vidrio, ¿no? Nadie te tiene que decir, tómate, no, tú te la tomas porque tienes una sed que no puedes con ella. Quiero platicarles una breve historia. Hace 5 o 6 años estábamos en un lugar remoto, la verdad, estábamos en África y teníamos ya varios días al interior de África, literal África. No hay luz, no hay transporte,
estás en modo supervivencia. Ahí tú miras a Dios. Y recuerdo que lo único que comíamos era agua natural y arroz. Y si bien nos iba, comías un huevo cocido al día. El huevo cocido era como el highlight del día, ¿no? Agua, y por cierto, el lugar donde fuimos en África era un lugar muy caliente. No dejabas de sudar, no hay abanico, no hay un asiento cómodo, no hay refri, no hay una tiendita, no hay un lugar para ir a comprar algo. Y tú estás tomando agua. Alguien aquí en el verano tienes un montón de sed y tomas agua caliente y sí te quita la sed, pero como que necesitas algo fresco, ¿no? Para no hacerles larga la historia, ya teníamos varios días en una aldea alejada de la sociedad. Y uno de nuestros amigos, de los que nos estaba liderando, nos dijo, si vamos al norte, en la frontera con Senegal, ahí hay hielo, posiblemente podamos encontrar algo con algo de azúcar que tomar. Recuerdo que llegamos y la foto la quería traer y se me olvidó. Mi sorpresa fue esta, ¿no? O sea, estamos en medio de la nada y había hielo. Había hielo, lo mantenían en unas tipo cajas, pero le ponían periódico para que no se derritiera. Y allá a lo lejos, así como una luz que bajó del cielo, estaba como un 12 de Coca-Colas. Ay, ay, ay. Fue una cosa como que no puedo explicársela. Yo inmediatamente quería empezar a tomarme todo ese 12, pero recordaba que solamente éramos como 2 o 3 que habíamos ido a Senegal por la bebida. Así que, como buen amigo, me esperé, no me tomé ninguna hasta haber regresado con el resto de las personas que estábamos allá en la aldea. ¿Qué creen que pasó? Yo recuerdo, en verdad, el hielo era carísimo. Por decir algo así, una bolita así nos costó como $30, ¿no? Porque no hay luz, o sea, estás en modo supervivencia. Lo que hago yo es que agarro una bolsa de plástico, compramos varias Coca-Colas y les pusimos el hielo y las pusimos. Ya hasta se les antojó, ¿verdad? Son la Coca-Cola abajo, el hielo arriba y llegas de regreso a la aldea un par de horas después. Llegas, toda la gente está esperando para ver si traes algo de tomar. Y oh, sorpresa, esa Coca-Cola supo muy, muy increíble. Cuando tú tienes sed, tú tomas agua. Cuando tú tienes hambre, tú comes. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando las escrituras dicen hambre y sed de justicia? Para ti, ¿qué es la justicia? Ahora, posiblemente puedes utilizarlo en un modo personal. Un día se me hará justicia. Sí, pero en este caso la Biblia no habla de eso. Habla de la justicia de Dios. Quiero dar un pequeño par de comentarios acerca del Sermón del Monte. Me gustó mucho lo que relató un autor y dice, regularmente los rabinos y los maestros de la ley en el tiempo de Jesús enseñaban a las personas acerca de la palabra de Dios, pero lo hacían siempre citando algún otro autor. Lo hacían citando las palabras que dijo el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, los que en aquel entonces enseñaban las escrituras lo hacían, pero la base era una frase que habían escuchado, leído o aprendido de alguien más. Y aquí lo que me gusta mucho acerca del Sermón del Monte es esto. Aquí Jesús no está citando a nadie. Quiero volverlo a decir. En el Sermón del Monte Jesús no cita a nadie porque Él es la palabra. Eso es hermoso, ¿no? O sea, si puedo usarme como ejemplo, lo que estoy diciendo tiene peso porque es la escritura. No es algo que es que así es como piensa Manuel. Pero Jesús sí, porque era Dios, el Hijo de Dios, que había venido para vivir y morir por nosotros. Y esto le da todavía más peso a lo que hemos estado estudiando estas semanas. Que quien nos lo está diciendo es el mismo Dios.
El sermón del monte no es un mapa que nos indica cuál es el camino que hay que seguir. De lo contrario, el sermón del monte es un espejo. Hay una diferencia entre un mapa y un espejo, ¿verdad? El mapa te ayuda y te da dirección para llegar a un fin. Pero ¿qué es lo que hace un espejo? El espejo te muestra tu condición, la realidad, ¿no? El sermón del monte no es una serie de requisitos para pertenecer al reino de los cielos. Escucha esto que voy a decir. El sermón del monte no es una serie de requisitos para pertenecer al reino de los cielos, sino lo contrario. Es un reflejo de las características que tienen los que ya están en el reino de los cielos. ¿Sí me explico? En otras palabras, el sermón del monte no es la serie de requisitos para llegar, sino es porque ya somos hijos de Dios, porque ya estamos en el reino de los cielos, porque ya somos embajadores, nosotros tenemos estas características. Quería poner eso en base. ¿Alguien aquí se vio en el espejo el día de hoy? Todos, ¿no? Yo me peiné, cada domingo veo que tengo más canas. Pero lo que hace el espejo es, no te dice qué hacer. El espejo no te dice qué hacer, simplemente te muestra tu condición. Sí encuentran ahí, sí me estoy explicando. El espejo no te dice qué hacer, te dice cuál es tu condición. Cuando me hace falta rasurar, el espejo no aparece una palabra, hey, te hace falta rasurar. Yo miro y mi condición me indica que me hace falta cortarme el pelo, peinarme, adelgazar, etcétera, ¿no? Esos son otros temas. Entonces, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Y una de las muchas explicaciones que encontré es esta. El hambre de justicia lleva a los discípulos de Jesús, a los que ya están en el reino, a los que ya somos hijos de Dios, a promover la causa de Dios. A promover la causa de Dios. Es decir, lo que decía ahorita antes de que comenzáramos, a traer el cielo a la tierra. A que el lugar donde tú estás ya sea una conexión entre el cielo y la tierra. Promover la causa de Dios en los negocios, en la educación, en la política y todas las demás esferas de la familia, de la vida como la familia. Es querer vivir fervientemente a la manera de Dios y tener hambre y sed de justicia es también tener hambre por Dios. Es un deseo por que el lugar en donde tú estés se vea más como el cielo que la tierra. Y número 2 es tú de manera individual, tener hambre por Dios. Todos los que estamos aquí tenemos deseos, impulsos, ambición, hambre por algo. Todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de deseo, ambición, impulso, algo que nos mueve. La pregunta es, ¿con qué nos estamos quitando esa hambre? ¿Con qué nos estamos quitando ese deseo que cada ser humano tiene? El mundo trata de alimentarse de lo que no nutre. Te puede llenar temporalmente, pero no te va a nutrir. Y sea lo que sea que el mundo te ofrece, eso no saciará tu hambre y sed espiritual. Sea lo que sea que ofrezca el mundo. Puede que te controle un momento, pero va a pasar un día, 2 días, un año, y ese deseo regresará, y quizás hasta con más poder, ¿no?
La ambición por las cosas correctas nos llevará a vivir vidas prósperas. No tiene nada de malo querer avanzar en la vida, pero debemos de avanzar a la manera de Dios. No tiene nada de malo querer prosperar en la vida, pero tiene que ser a la manera de Dios. No tiene nada de malo querer prosperar, ser bendecido, exitoso, pero tiene que ser a la manera de Dios. Y como cada mensaje que he dado, quiero traer 3 ejemplos. En la Biblia hay muchos ejemplos de muchas personas que podemos aprender de cómo estas personas tenían hambre y sed por algo y cómo estas personas satisfacían, no sé si esa es la palabra, ¿no? Satisfacer su necesidad. Voy a usar una palabra más conocida. La primera persona de la cual quiero hablarte es de Lucifer. ¿Alguien aquí sabe quién es Lucifer? Lucifer fue la creación más hermosa que Dios había hecho. El lucero de la mañana, ¿no? Lucifer, que ahora es el diablo, fue la creación de Dios. Fue uno de los que Dios dotó con hermosura, habilidad y talento. Sin embargo, el deseo y la ambición de Lucifer lo llevó a la destrucción. Mira lo que dice Isaías 14:12 en adelante. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Y mientras el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al mismo Altísimo. Ese era el 14. ¿Saben cuál era el hambre que tenía Lucifer? Tenía hambre de poder. Y su hambre, en vez de saciarla con Dios, él quiso ponerse al nivel de Dios. Y ese deseo incontrolado de poder lo llevó a ser destituido, lo llevó a la decadencia, lo llevó a la depravación, a pesar de que Lucifer habitaba en la presencia de Dios. ¿Cuántas personas no se han visto a lo largo de los años un día servir a Dios, caminar con Dios, enseñar la Biblia, y luego se despierta el deseo de poder y abandonan lo eterno por lo temporal? Por ahí decía alguien, ¿no? Es como si nos subimos a un ladrillo y nos mareamos. El deseo de poder puede destruir nuestras vidas, porque ¿cuándo o cuánto será suficiente poder? El deseo del corazón es incontrolable. Entre más poder tenemos, más quieres. Entre más dinero tienes, más quieres. Entre más influencia tienes, más quieres. Y es un juego de nunca acabar. Y esa hambre tiene que ser controlada y parada por el hambre que tenemos que tener por Dios. No hay nada de malo, de nuevo, el querer avanzar y prosperar, pero tiene que ser a la manera de Dios. No negocies lo temporal por lo eterno. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas no se han visto en una iglesia un día sirviendo al Señor y después alguna oportunidad que Dios quería utilizarla para ti, la usas para tus propios deseos y te desvías del propósito eterno que Dios tenía para ti? Y Dios quiere liberarte de ti. Dios quiere liberarme de mí. De nuevo, no negocies lo temporal por lo eterno.
El siguiente personaje del que te quiero hablar es de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue uno de los más grandes reyes que había y ha habido sobre la faz de la tierra. Él tenía gran poder, reino que él apuntaba, reino que él conquistaba. Y de repente parece ser como que Nabucodonosor se empezó a dar cuenta o creyó que él era muy bueno, ¿no? Como a mí me suele pasar en ocasiones, ¿no? Sin embargo, a Nabucodonosor se le olvida lo que a veces a nosotros se nos olvida, perdón. Todo es para Dios y es por Dios. Sí, con nuestras ganas que le echemos a la vida, sí, con el deseo de avanzar, pero fue por Dios, no por nuestras fuerzas. Mira lo que dice Daniel 4:30. Daniel 4:30. Quien habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nabucodonosor vio todo lo que había hecho, conquistado y construyó, y se sentó y dijo: miren todo lo que yo he hecho. Miren todo lo que hice, lo que conquisté, lo que construí, lo que inventé. Miren cuánta fama tengo, ¿no? Y dice la Biblia: aún estaba en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, la voz de Dios, y le dice: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti. El reino se ha quitado de ti. Oh, y todo lo que construí. Oh, y todo esa gloria que tenía. ¿Cuál fue el deseo de Nabucodonosor? Nabucodonosor, su hambre era por alabanza y reconocimiento. Y esto es algo que podemos ver hoy en día, ¿no? Personas que tienen tenemos hambre por reconocimiento, hambre porque digan: oh, qué bueno es esa persona. Miren todo lo que he hecho, miren todo lo que construí, miren a lo que me dedico, miren mi empresa, miren mi carro, ¿no? Y se oye la voz del cielo y le dice: hey, tranquilo, hoy se te será quitado todo. No quiero entrar más en detalle, pero Nabucodonosor llega a ser uno como de los animales que comía y se arrastraba y comía junto con los otros animales del campo. El tercer personaje, están muy serios, ahorita ya voy a... Pero yo necesitaba decirles esto porque los amo. El tercero es el rico insensato del Nuevo Testamento. No hay nada de malo con querer hacer dinero, ¿ok? De nuevo, quiero dejar eso bien en claro. Jesús, que hablaba con parábolas, historias, para que la gente lo pudiera entender mejor, cuenta en Lucas 12:16 al 21. Vamos a leerlo. Luego les contó una historia: un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Y el versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Oh, pero es que no tenemos garantizado el mañana, ¿no?
¿Cómo satisfacía su hambre el rico insensato de la Biblia? ¿Saben cómo? Con placer. Con placer. Y hace algunos años hablamos acerca del placer y no hay nada malo con el placer, siempre y cuando sea de acuerdo al diseño de Dios. Porque el placer sin Dios llevará a la destrucción. El placer sin Dios destruye vidas, destruye matrimonios, destruye familias, destruye amistades, destruye empresas e iglesias. El placer es un deseo incontrolado por una satisfacción temporal, no importando las consecuencias. Quiero decirte que por mucho que podamos creer que el placer nos traerá felicidad, la Biblia misma nos muestra a Salomón que construyó todo lo que alguien algún día pudo haber soñado. Este hombre hizo hasta los deseos más extraños que tú ni te puedas imaginar. Y al final de sus días dijo que todo era vanidad. Todo era vanidad. Hambre y sed de poder, hambre y sed de reconocimiento, hambre y sed de placer. Son tentaciones que cada uno de nosotros tenemos aquí. Y de nuevo, lo que les dije, no podemos evitar el primer pensamiento. Lo que sí podemos controlar es la acción que tomaremos ante los pensamientos que tengamos. Cada vez que yo tengo un pensamiento de poder, no puedo controlar ese pensamiento inicial, pero sí puedo controlar cómo le voy a hablar a mis trabajadores, cómo le voy a hablar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a la iglesia. Porque quizás solamente estoy arriba de un ladrillito y ya me estoy mareando. El deseo de reconocimiento. Quien te aplaude en público puede ser la persona que te quiera ver destruido en privado. Y si tú estás consumiendo tu vida en base al reconocimiento, cuando publiques algo y no le den likes, te vas a agüitar. Es nomás algo así como por decir, ¿no? Pero puedes hacer muchas cosas. Cuidado con el hambre del reconocimiento, cuidado con el hambre del placer. Pero la Biblia dice, felices, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y Dios quiere saciarte en esta tarde. Él quiere saciar tu sed del alma, tu hambre espiritual. Mira lo que dice Mateo 6:31. No os afanéis, así que no os preocupéis todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Yo no sé tú, pero yo a veces me hago estas preguntas y yo digo, bueno, pues, ¿qué no le creo a Dios? Esas cosas dominan el pensamiento de los que no conocen a Dios. Pero su Padre Celestial ya conoce cuáles son tus necesidades, cuál es tu necesidad, qué es lo que tú necesitas. Y el 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Alguien lo cree? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Porque Dios sabe de que tú tienes necesidad desde antes de que tú se la pidas. Y Él ya te ha bendecido y te quiere bendecir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia es querer establecer el reino de Dios en donde ya estás y tener hambre por Él. Quiero ir concluyendo y al final de esta bienaventuranza dice que si tú eres bendito, si tienes hambre y sed, y luego hay algo que me gusta mucho que dice, y Él te saciará y serás saciado.
para poder entender un poquito más la palabra saciar, quiero dar un par de ejemplos, ¿no? Saciar, satisfecho, creo que son como que palabras que son un tanto sinónimos, ¿no? ¿Alguien aquí le gusta algún tipo de aperitivo? Ahí está el equipo dulce y el equipo salado, ¿no? Yo soy el equipo, a mí me fascinan los dulces, los pasteles, los pies y las galletas. Pero hay otros que les gusta lo salado, que son los tamarindos y qué sé yo, ¿no? Para poder ejemplificar esta palabra, saciar, es como cuando tú agarras un buen pie de queso, ¿no? Y tú sabes que tienes que comer solo una rebanada, ¿no? Y agarras un café, un buen café. También soy muy fan del buen café. Y ya llevas quizás 2 o 3 cafés, pero pues ¿quién le va a decir que no a otra taza, no? Si alguien te lo ofrece. Y te comes una rebanada de pie, ¿verdad? Ahora, el pie o el postre te lo comes después de haber comido un comidón, ¿no? Y tú terminas de comer, de cenar. Y ahorita vas a ir a comer quizás, y luego va a llegar la persona y le ofrezco un postre, y tú volteas a ver a tu esposa como que queriendo que ella diga que sí, porque tú quieres decir que sí, ¿no? Y caes en la tentación y dices que sí. Y luego te comes el postre, ¿no? Una buena nieve, uff. Y te lo comes y estás satisfecho. Pero, escucha esto. Esto es muy importante para el sermón. Te comes el postre, tú ya estabas satisfecho, pero te comes ese postre y quedas aún más satisfecho. ¿Pero qué crees? Si te pudieras comer otro postre, ¿no? Si pudieras agarrar otra rebanada, si pudieras comer otra galleta, si pudieras agarrar otros burritos, ¿no? No sé cuál sea lo que tu debilidad. A ese tipo de esa es la palabra cuando dice saciar en la Biblia. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En otras palabras, vas a comer de Dios y vas a estar satisfecho, pero vas a querer más. Vas a querer más. Porque hay una canción que decía por allá al principio de los años 2000: he probado y quiero más. Dios, he probado de ti y quiero más de ti. ¿Estás satisfecho con lo que Dios te ha hecho, te ha dicho y ha hecho en ti? Pero quieres más de Dios. El Salmo 119, con estos 2 versículos termino. El salmista decía: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Me tocó en un viaje que tuve, fui y miré un monumento acerca de este versículo, y lo tengo muy grabado en mi corazón, y está en una fotografía muy especial para mí, porque en este monumento, para ejemplificarlo, pusieron a un oso. Ahora, a los osos les encanta la miel, les fascina la miel, ¿no? Y en este monumento está un oso trepando un árbol, alcanzando el panal de la miel, y la miel literal escurriéndole por todo su cuerpo. Oh, decía el salmista: así es tu ley, así es tu palabra, así es tu amor hacia mí, que así como la miel, que no puedo dejar de comer, no puedo dejar de consumir tu palabra, Dios, no puedo dejar de consumir a Jesús, porque he probado y quiero más de Él. Lo que el mundo me ofrecía nunca me trajo satisfacción, pero me hablaron de un Dios y no lo entiendo aún, pero lo probé y quiero más y quiero más. Y si tú tienes verdadera hambre de Dios, nadie te tiene que a ti decir que comas. Si tú en verdad tienes sed de Dios y de su justicia, nadie te tiene que decir toma, porque la sed y la hambre te hace automáticamente querer consumir, querer aventarte en el río de Dios. Y por eso Jesús le dijo a la samaritana cuando estaba en el pozo: cualquiera que vuelva a tomar de esta agua volverá a tener ¿qué?
volverá a tener sed, pero le dijo Jesús, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es tener hambre y sed de justicia. Señores, danos hambre de ti, Jesús. Urgentemente necesitamos estar hambrientos por tu presencia, por tu palabra. Oh, cuánta hambre nos falta por ti. Mira lo que decía el salmista en el capítulo 42, versículo 1 y 2. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Te imaginas un animal? Deja ese versículo, por favor. Un animal en su hábitat, y está yendo de un lugar a otro, y de repente donde él tomaba agua ya no hay. Y ese animal tiene que caminar por días o quién sabe por cuánto tiempo para por fin alcanzar a ver por allá un destello de agua. Ese animal llega y empieza a tomar agua. El agua es vida. Y el agua que Dios ofrece renueva tu vida, renueva tu mente, renueva tu corazón. Te trae descanso. ¿A poco no? Cuando estás quizás con mucha hambre, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a comer, ¿no? Ahorita, ¿no? Y sales, vamos a salir con hambre. Y luego comes y tomas una muy buena bebida. ¿Y qué produce eso en ti? Descanso. Estás descansando en Dios. Estás satisfecho. Pero siempre hay lugar para más porque quieres más de Dios. ¿No quieres tú saciar tu sed del alma con Dios? ¿No quieres tú saciar tu hambre espiritual con la palabra de Dios? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y si consumes a Jesús estarás bien. Si bebes del agua de vida eterna, tu sed será saciada. No sigamos buscando lo temporal. No sigamos tras el poder fuera de la voluntad de Dios. No sigas tras el reconocimiento. Dios ve lo que tú haces y eso es más que suficiente. No prosigas hacia el placer temporal que destruye vidas y familias y etcétera. Busca a Dios primeramente y su justicia. Busca a Dios tu Padre que estás aquí. Busca a Dios tu Madre que estás aquí. Para que nuestros hijos busquen a Dios y sean benditos, felices, prósperos y que les vaya bien en sus vidas. Porque nos vienen siguiendo los pasos. Esa es la bienaventuranza del día de hoy. ¿Qué se llevan? Mucho, ¿no? El día de mañana, cuando salga ese deseo de querer tener poder, recordemos que esa hambre solo la puede saciar Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie?